Atentos satoshimaniacos de la criptoesfera, ayer el mercado nos mostró que incluso los gigantes pueden tambalear. Bitcoin rozó los $90K y los rumores de acumulación de ballenas nos hicieron contener la respiración, pero hoy todo apunta a que la verdadera batalla apenas comienza. Mientras algunos celebran, otros reajustan sus estrategias. Cuando el dinero deja de ser anónimo, deja de ser solo dinero, y pasa a ser control. Por lo cual, satoshimaniacos, en Europa se está librando una de las batallas más silenciosas y peligrosas del ecosistema cripto. El euro digital, presentado como una innovación necesaria, está chocando frontalmente con uno de los pilares más sagrados del dinero. La privacidad similar al efectivo. Mientras tanto, guerreros del bloque, los propios responsables políticos reconocen que ofrecer privacidad real en el euro digital es una de las compensaciones más difíciles del proyecto. Traducido al lenguaje del campo de batalla, si hay control, no hay libertad total; si hay privacidad, el poder pierde visibilidad. Entonces, amantes de la descentralización, el choque es evidente. Bitcoin nació precisamente para evitar esto. Transacciones sin permiso, sin vigilancia y sin intermediarios. Y ahora, frente a un euro digital que podría rastrear cada movimiento, Bitcoin vuelve a posicionarse como refugio y resistencia, no por precio, sino por principios. Además, criptonautas de la criptoesfera, este debate no es teórico. Marca el futuro de cómo se moverá el dinero en Europa en 2026 y más allá. Un euro digital sin privacidad empuja a más usuarios hacia Bitcoin, stablecoins descentralizadas y autocustodia. Y así, mientras los estados diseñan sistemas de control, la descentralización sigue ganando terreno en silencio. Visualicen a Ethereum como un castillo de hierro forjado en blockchain. Ahora, cada satoshimaniaco centinela que no se rinde ante fallas externas, resistencia pura en la era digital. XD, la respuesta podría reescribir cómo funciona la Internet, y te lo cuento en breve. Así, los centinelas de la blockchain continúan firmes, incluso cuando los muros digitales se derrumban. Alcistas vs bajistas, Bitcoin en el tablero de ajedrez. Cuando los reyes y las torres chocan, el destino de todo el tablero puede cambiar. Mientras tanto, guerreros del bloque, el rey de la criptoesfera, Bitcoin, sigue rondando cerca de $90K, con un vaivén que parece un ajedrez tenso entre alcistas y bajistas. Pero los datos on-chain nos dicen que las ballenas no están acumulando como decía el rumor viral. En realidad, cuando se filtran las métricas, parece que muchas de esas supuestas compras gigantes vienen de consolidaciones en exchanges, no acumulación real. Esto transforma el campo de batalla. No es una invasión masiva de ballenas felices, sino una redistribución estratégica, siendo los holders de largo plazo quienes parecen recomprar, aunque de forma más silenciosa. Guerreros del cifrado, las fuerzas se reagrupan silenciosamente, preparándose para la próxima maniobra en este tablero de poder. Más contexto viene ahora. Regulación global. Corea del Sur lista para ETFs, pero la burocracia detiene la artillería en medio de la niebla regulatoria. Cada paso se parece a cruzar un campo minado, por lo cual, amantes de la descentralización, en Corea del Sur, la mayor bolsa del país está lista para ETFs de Bitcoin, ansiosa por abrazar el arsenal financiero tradicional. Pero la Comisión Reguladora y el Banco Central siguen sin ponerse de acuerdo, dejando los ETF en stand-by, como tropas listas esperando la orden en un campo de batalla lleno de incertidumbre legal. Esto significa que aunque el terreno tecnológico está preparado, las reglas no lo están, ralentizando la adopción y manteniendo a muchos criptonautas en un esperar y ver intenso. Guerreros XD, mientras las reglas esperan su señal, los inversionistas observan cada movimiento como estrategas en un campo minado. Mercado macro. Fed, liquidez y precios que bailan como relámpagos. En la tormenta económica, los mercados cripto se convierten en océanos tempestuosos, así que criptonianos de la criptoesfera, según analistas, la Fed pausó su endurecimiento cuantitativo, iniciando un programa parecido a una flexibilización encubierta que podría inyectar liquidez nuevamente al mercado.
Esto muestra posibles escenarios: Bitcoin rondando entre $92K, $95K y Ethereum trepando hacia $3.600 si el soporte financiero actúa como vientos favorables. La metáfora es clara, es como si una gigantesca corriente oceánica cambiara de dirección y empujara nuestras velas hacia adelante o nos lanzara contra arrecifes desconocidos dependiendo de la fuerza del viento macro. Kryptonianos, la corriente de liquidez sigue moviéndose, empujando nuestras velas hacia horizontes inciertos pero prometedores. El fin de una era regulatoria en Estados Unidos. Crenshaw abandona el campo de batalla a veces, la retirada de una figura clave abre puertas, o crea vacíos, por lo cual Satoshi Maníacos, en Washington, Caroline Crenshaw, la única comisionada demócrata de la SEC y crítica ferviente del cripto, acaba de marcharse del organismo, dejando a la comisión completamente bajo control republicano. Crenshaw era conocida por frenar y cuestionar integraciones cripto en leyes tradicionales. Su partida podría significar que el establishment regulatorio en Estados Unidos afloje sus cadenas o simplemente cambie de táctica. Visualicen esto como el retiro de un general conservador en plena guerra legal. Algunos lo ven como apertura estratégica, otros como vacío de poder que puede traer caos regulatorio temporal. Criptonautas, con la retirada de figuras clave, los espacios de influencia se abren y la partida regulatoria continúa sin pausa. Tendencias dominantes para 2026. Stablecoins, tokenización, IA. El próximo frente en la próxima fase del conflicto tecnológico. Los ejércitos del cambio marchan en 3 columnas, además kryptonianos de la criptoesfera, según gestores institucionales. Stablecoins, tokenización de activos reales y la intersección cripto-IA serán los pilares del crecimiento cripto en 2026. Esto dibuja un panorama donde los criptodólares podrían alcanzar $500 millones en capitalización, mientras que la tokenización podría multiplicarse por más de 10x, llevando activos tradicionales al universo blockchain. Imaginen enormes ejércitos de datos y dinero real transformándose en tokens on-chain, como flotas que emergen de la niebla para cambiar el equilibrio del poder financiero global. Los ejércitos de datos y dinero real avanzan, transformando lentamente la criptoesfera en un terreno de oportunidades sin precedentes. Satoshi Maníacos, después de recorrer este campo de batalla, queda claro que la criptoesfera no se detiene. Ayer vimos cómo Bitcoin se movía como un rey en jaque, mientras los rumores de ballenas y los movimientos de los exchanges generaban incertidumbre. La criptoesfera avanza y nosotros vamos con ella, hombro con hombro, como comunidad y como luchadores de la descentralización. Así que prepárense, porque lo que viene será épico, y los Satoshi Maníacos siempre estarán en primera línea. Locos de la cripto, después de recorrer este campo de batalla, queda más que claro, la criptoesfera no se detiene ni un instante. Ayer, Bitcoin se movía como un rey en jaque, mientras los rumores de ballenas y los movimientos estratégicos de los exchanges mantenían la tensión al máximo. Hoy, los ETFs en Corea del Sur esperan su luz verde mientras los reguladores dudan. La batalla entre alcistas y bajistas se intensifica rumbo a 2026, y los cambios regulatorios en Estados Unidos. Con la salida de Crenshaw, abren nuevas oportunidades y riesgos para todos nosotros. Si sumamos todo esto, la proyección de Bitcoin para los próximos meses sigue dibujando un terreno volátil, sí, pero lleno de oportunidades. Los alcistas buscan los $92.000, $95.000, mientras los bajistas presionan para frenar la corriente. Cada ETF, cada movimiento institucional o regulatorio, cada decisión macroeconómica es un nuevo frente en nuestra épica guerra por la libertad financiera. Así que, guerreros del bloque, lo que se viene no es solo un mercado de precios. Es estrategia, innovación y resistencia en su máxima expresión. Manténganse atentos, informados y unidos, porque cada Satoshi Maníaco consciente puede marcar la diferencia. La criptoesfera avanza y nosotros avanzamos con ella, hombro con hombro, como comunidad y como defensores de la descentralización. Recuerden, Bitcoin, ETFs, stablecoins y tokenización no son solo activos. Son nuestras armas en esta batalla.
Prepárense, porque lo que viene será épico, y los satoshimaniacos siempre estarán en primera línea, defendiendo la libertad que hemos construido juntos. Suscríbete, comparte y únete a la batalla por la descentralización, y dale like a si YouTuber me recomienda a otros locos por el cripto. Que aún no saben que lo son, hasta que vean Satoshi Manía, así que contribuye a que otros encuentren su libertad financiera, y a que la comunidad crezca, porque esto apenas empieza. Y como siempre digo, la próxima jugada podría cambiar para siempre el destino del mercado cripto. Nos vemos en la lucha por la descentralización XD.